Y, ya, perfecto. Y por último vemos acá los ganglios linfáticos, ¿ven? Los ganglios linfáticos en la axila, ¿ven? Es muy importante. ¿Por qué se estudia a los ganglios linfáticos de la axila? Miren ustedes acá. Una pregunta de cultura médica, como siempre digo, ¿no? Ustedes van a ser médicos, ¿no? O incluso diferentes profesionales de la salud también. Pregunta, ¿cuál es el cáncer más común o más frecuente en mujeres en el Perú? ¿Ah? El cáncer de mama, ¿no? Tal vez porque es el que más seguimiento se le hace. Tal vez porque es más frecuente en la zona urbana. Y en el Perú, en la zona urbana, tenemos más hospitales, clínicas, centros de salud al alcance. ¿Correcto? Y por lo tanto, es más fácil de diagnosticar. ¿Correcto? Pero cuando yo hice mi servicio rural hace ya 150 años, ¿correcto? Recuerdo que en el interior del país se ve con bastante prevalencia el cáncer de cuello uterino. Era más frecuente, al menos en lo que yo observé, era más frecuente el cáncer de cuello uterino que el cáncer de mama. Lo que pasa es que en la zona rural no hay mucho acceso a los centros de salud, a los establecimientos de salud, y además también las características culturales de las personas del Ande es que tienen temor de hacerse chequear, porque que te revisen el cuello uterino, pues es colocarte en una posición que para ellos es bastante incómoda. ¿Ok? Entonces es más difícil de diagnosticar. Pero por eso cuando a mí me preguntan, o yo veo por ahí que dicen, y además que el cáncer de mama puede ser harta propaganda en la televisión, ¿no? Se tiene un marketing ahí, ¿correcto? Entonces al otro pasa desapercibido. Por eso cuando les pregunten, ¿cuál es el cáncer más frecuente en el Perú? Bueno, yo siempre digo, en la zona urbana el más detectado es el cáncer de mama. Pero en la zona rural yo podría apostar que es el cáncer de cuello uterino. Podría apostar sin temor. En la zona rural es el cáncer de cuello. Y el cáncer de cuello uterino ya está claramente demostrado que tiene origen infeccioso. Infección por un virus, ¿no? ¿Qué virus? Virus del papiloma humano, serotipo 16-18. ¿Correcto? Por eso es que ahora está saliendo ya la vacuna contra el virus del papiloma, pero especialmente en personas, mujeres, que no han tenido contacto sexual, ¿no? Muy bien, entonces ya saben eso. Y otro concepto fundamental, el cáncer de mama es un cáncer bastante agresivo y que hace metástasis a otros órganos. Metástasis es cuando un cáncer se disemina, ¿no? Las células cogen rutas y se empiezan a diseminar. Pregunta básica de anatomía elemental. ¿Cuál es la ruta o la vía de metástasis más común que usa el cáncer de mama? O sea, ¿por dónde se disemina? ¿Será por vía sanguínea? ¿Será por tejidos adyacentes? El cáncer de mama, y otra pregunta tipo, estos pasitos quedan en el enano, en el encima. El cáncer, la ruta de mayor diseminación de cáncer de mama es por ruta linfática, por vía linfática. ¿Correcto? Y deben saber, chicos, que como he colocado ahí abajo, del 75 al 80% del drenaje linfático de la mama va a la axila. Va a la axila. Y como ven en la imagen, aquí ven los vasos linfáticos de la mama, ¿ven? Vasos linfáticos de la mama, y la mayoría de ellos van yendo a la axila, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, cuando una mujer hoy en día, incluso se hace propaganda, se hace el cherry respectivo, ¿no? Del chequeo preventivo para el cáncer de mama, pues toda mujer que estudia una profesión de salud debe saber autoexaminarse las mamas. Es parte del día a día. ¿Correcto? ¿Se entiende? Chequearse, entonces ya van a aprender más adelante cuando lleven ginecología. En ginecología van a aprender cómo hacerse el examen, cómo palparse la mama. Y si encuentran por ahí una masa sospechosa, también el examen de mama, el autoexaminación de mama no solamente debe quedar en la mama, sino también deben palparse axilas. ¿Me dejo entender? ¿En busca de qué? De ganglios. Si ustedes se palpan en este momento las axilas, jamás van a encontrar un ganglio. Los ganglios no son palpables. Los ganglios no son palpables. Normalmente. Pero cuando ustedes palpan un ganglio, se palpan como un nodulito, una bolita ahí, entonces ahí prendan las alarmas. ¿Correcto? Bien. Generalmente cuando es cáncer no duelen y son duros, pétreos.
¿ya? Y es por eso que las pacientes se confían. No duele, entonces la van haciendo larga, la van haciendo larga. ¿Me dejo entender? Y eso es peor. Pero cuando duelen es porque de repente es un proceso inflamatorio, más bien eso es más benigno. Pero la paciente duele, al día siguiente está en el ginecólogo, está asustada. Pero, ojo, los que no duelen son más peligrosos. Bien, pero en fin, no quiero hacerlo tan largo, y tenés una clase de gineco. Entonces, miren ustedes acá. En la axila nosotros vamos a tener 5 grupos de ganglios, ahí como lo he colocado, son 5 grupos ganglionares. Vamos a tener un grupo anterior, que es el grupo pectoral, ¿correcto? Un grupo posterior al fondo, que es el grupo subescapular. Un grupo lateral o humeral. Un grupo central o intermedio, y un grupo superior o subclavicular, o apical también se llama, apical o subclavicular, porque está debajo de la clavícula. ¿Me dejo entender? Esos son los 5 grupos ganglionares: anterior, posterior, lateral, ¿correcto? Central o intermedio, ¿no? Y superior o subclavicular o apical también le decimos. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya, chicos, eso es lo fundamental. Perfecto. Bien, terminamos con región axilar y pasamos atrás a la región escapular. La región escapular, ¿se acuerdan? La tercera región del hombro, está cubierta por 2 músculos. ¿Ven ustedes qué músculo es este? ¿Qué músculo? El que forma el contorno, el borde lateral acá del cuello. ¿Ah? El trapecio. Ese es el famoso trapecio, ¿verdad? Y este de acá, que va para abajo, que ya lo hemos visto, el deltoides. Nótese que estos músculos se están insertando ¿dónde? En la espina de la escápula, ¿verdad? El trapecio se inserta en el labio superior o borde superior de la espina de la escápula, y el deltoides en el labio inferior, borde inferior. ¿Quedó claro? Facilito. Entonces nunca te olvides, la espina de la escápula, labio superior, trapecio, labio inferior, deltoides, eso lo sabes desde el colegio. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya? ¿Quién levanta los hombros? El trapecio. Pues la función principal del trapecio es levanta hombros. ¿Me dejo entender? Por eso en el gym, cuando ustedes quieren sacar trapecio, también. ¿Correcto? Levantando hombros. Eleva y extiende el cuello también. En cambio, el deltoide más bien hace reducción de brazos. Muy bien, ¿se entiende? Bien. Una vez que uno quita, vamos a retirar al trapecio, lo vamos a sacar, vamos a desinsertarlo. Igual al deltoide, lo vamos a desinsertar. Una vez que los desinsertamos, mira, ¿ven? Queda así. Chao trapecio, chao deltoides. Y vamos a descubrir una serie de músculos. Por ejemplo, cuando uno saca el trapecio, encuentra acá, en primer lugar, hay unos músculos que están insertados en el borde medial de la escápula, ¿ven? ¿Se acuerdan? ¿Qué músculo será este? Este es el elevador de la escápula. Elevador de la escápula. Clásicamente llamado angular del omóplato. Angular del omóplato. Este de acá es el romboides menor y este es el romboides mayor. ¿Correcto? Voy a poner acá. Romboides menor, romboides mayor. Están insertados, como ven ustedes ahí, en el borde medial de la escápula, ¿ven? Y como dije en la clase pasada, estos músculos están inervados ¿por qué nervio? El nervio escapular dorsal o dorsal de la escápula, que lo vimos en el plexo braquial, que nace directamente de la raíz C5. Ahí lo pueden ver, ahí está en mis diapositivas anteriores. El nervio dorsal de la escápula, que nace de la raíz C5 directamente. Ese nervio inerva a estos 3 músculos, a estos 3, al elevador de la escápula y a los 2 romboides. Lo dije en clase. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego vemos un músculo que está acá, por encima, en la fosa supraespinosa. ¿Cómo se llamará entonces? Supraespinoso. Y este que está debajo en la fosa infraespinosa, infraespinoso. Nada más. ¿Se dan cuenta o no? Recontra fácil.
Luego aparecen acá estos dos hermanitos. Este es el infraespinoso, ya. Estos dos hermanitos de acá, ¿cuáles son? Los redondos. Este es el redondo menor y este es el redondo mayor. Los redonditos. Ahí lo ven. ¿Ven? Entonces, cuando quitamos al trapecio, descubrimos a estos que están acá. Cuando quitamos al trapecio, descubrimos al elevador de la escápula, a los dos romboides y al supraespinoso. ¿Ya? Y cuando quitamos al deltoides, descubrimos al infraespinoso y a los redonditos, a los dos redondos. ¿Está claro? Sumamente fácil. Ya te conté que el elevador de la escápula y los dos romboides están inervados por el nervio dorsal de la escápula, nacido directamente de la raíz C5 del plexo braquial. El supraespinoso y el infraespinoso están inervados por el nervio supraescapular. Nervio supraescapular. Igual, si ves ahí en las Sagradas Escrituras, o sea, en mi separato, del plexo braquial, vas a ver que nace del tronco superior del plexo braquial. Nace del tronco superior, el nervio supraescapular nace del tronco superior del plexo braquial. Ese inerva al supraespinoso e infraespinoso. ¿Quedó claro? El redondo menor, ¿quién lo inerva? El redondo menor está inervado por el mismo nervio que inerva el deltoides. ¿Cuál era? Axilar o circunflejo. Axilar o circunflejo. Perfecto. Mientras que el redondo mayor, ahí está. Ya, si me dicen, está tirando. ¿Eh? ¿Quién inerva el redondo mayor? Que Mercurio está dominando ya. El redondo mayor está inervado por el nervio subescapular inferior. Subescapular inferior, que lo vimos, les dije en la clase pasada, son tres subescapulares, superior, medio, inferior. El inferior inerva la porción inferior del subescapular y el redondo mayor. ¿Ya? Perfecto. Ya sabes entonces qué músculos hay acá y cómo están inervados. ¿Correcto? No le escucho. Por el nervio, el elevador de la escápula, los romboides, menor y mayor, por el nervio dorsal de la escápula. El supraespinoso e infraespinoso por el nervio supraescapular. El redondo menor por el nervio axilar o circunflejo. Y el redondo mayor por el nervio subescapular inferior. Muy bien. Perfecto. Ya está, ya con otros músculos. Ahora, la clase pasada te dije, ¿cuál era la función principal de estos tres músculos de acá? Estos tres, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, primero, ¿en qué parte del húmero se insertan? Se insertaban en el troquíter, ¿se acuerdan? En la tuberosidad mayor. Estos tres van al troquíter, a la tuberosidad mayor, y su función principal es que son rotadores externos, rotadores laterales del hombro. ¿Me dejo entender? Rotadores externos o laterales del hombro. Forman parte de la familia de el manguito de los rotadores. Y ahí abajo escrito, el famoso manguito de los rotadores, que está formado por estos tres músculos, más uno más que está por delante, que es el subescapular. Que más bien el subescapular se inserta en el troquín, o sea, en la tuberosidad menor, y es rotador interno, rotador medial. ¿Correcto? ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Entonces ya saben cómo está formado. Ah, ya. Si vemos aquí, ven, aquí se ha retirado, este es el supraespinoso, aquí está el infraespinoso, acá está el redondo menor, acá está el redondo mayor. Esta es la cara posterior del brazo, ¿verdad? Este es el deltoides. Está cortadito. Y esta es la cara posterior del brazo. ¿Cómo se llama el músculo que está en la cara posterior del brazo? Tríceps. Tríceps. ¿Correcto? Si se llama tríceps, ¿cuántas porciones tiene? 3. Esta de acá, la más interna, esta de acá, esta viene a ser este es el tríceps, pero específicamente esta es la porción larga. La porción larga del tríceps. Esta es la que me interesa ahora.
porción larga del tríceps. Muy bien. Vamos a hacer un poco de topografía, anatomía topográfica, como hablan los franceses, ¿no? Anatomía, es decir, vamos a formar una serie de regiones geométricas, ¿correcto? En primer lugar, miren acá, aquí se forma el redondo menor por arriba, el redondo mayor por abajo, y el cuello quirúrgico del húmero van a formar una zona con forma de un triángulo, ¿ven? Con forma de un triángulo. El redondo menor por arriba, el redondo mayor por abajo, vamos a ver, y el cuello quirúrgico del húmero por fuera, vean un triangulito. ¿Cómo se llama este triangulito? El triángulo de los redondos. Triángulo de los redondos. O también conocido, también llamado el triángulo, mírame, homohumeral. Acá lo pongo. Homohumeral. Homo sin H, porque viene de homóplato. El triángulo homohumeral. Ese es el triángulo de los redondos. De los redondos. ¿Correcto? Porque está entre el homóplato y el húmero. Homohumeral. ¿Ya? Más lo conocen por estos lados como triángulos redondos. ¿Ya? Sus límites, arriba, redondo menor, abajo, redondo mayor, y por fuera, ¿cómo se llama? Cuello quirúrgico del húmero. ¿Se entendió? Muy bien. Este triangulito es cruzado, es atravesado, ¿por quién? ¿Qué es esto? La porción larga del tríceps. Entonces, la porción larga del tríceps divide al triángulo de los redondos en dos figuritas. ¿Se dan cuenta? En un triángulo más pequeño y un cuadrilátero. El triángulo es medial y el cuadrilátero es lateral. ¿Correcto? ¿Se entiende o no? Fácil. ¿Cómo se llama este triangulito? Se llama el triángulo homotricipital. Ahí está escrito en la izquierda. Homotricipital. Porque está entre el homóplato, ¿ven? Entre el homóplato y la porción larga del tríceps. Homotricipital. ¿Verdad? Y el cuadrilátero, ¿cómo se llama el cuadrilátero? El cuadrilátero se llama húmero tricipital. Húmero tricipital. Porque está entre el húmero y la porción larga del tríceps. ¿Quedó claro? Este cuadrilátero, nunca faltan pues ahí por ahí los históricos, les gusta poner nombres propios, ¿no? Entonces, como si tuvieran la certeza de que ese autor fue el que lo descubrió. Hay mucha controversia en cuanto cuando uno ve la historia y la anatomía. Pero en fin, miren, este cuadrilátero le dicen así, el cuadrilátero de Velpeau. Acá lo voy a escribir. Cuadrilátero de Velpeau. Este cuadrilátero, el cuadrilátero húmero precipital, a muchos que les gustan los nombres propios, le dicen así, el cuadrilátero de Velpeau. ¿Ya? Ese es el cuadrilátero húmero precipital. Pero según la terminología anatómica internacional y las sugerencias de nomenclatura anatómica, se sugiere evitar epónimos. ¿Okay? Ahí están los acuerdos claramente establecidos. Muy bien. Entonces, perfecto. ¿Quedó claro? Han visto el triángulo homotricipital y el cuadrilátero. Por lo tanto, tú podrías decir tranquilamente que el triángulo homotricipital más cuadrilátero húmero tricipital igual. Muy bien, igual triángulo de los redondos, o también que yo le digo homohumeral. OH, por si acaso no es alcohol, es homohumeral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han entendido o no? Perfecto. Es como que hablan ¿se acuerdan de geometría? El triángulo homotricipital está inscrito dentro del triángulo de los redondos. ¿Verdad? Perfecto, ya saben eso. Sin embargo, miren, ahí no queda la historia. Ahí no queda la historia.
La porción larga del tríceps está aquí más abajo también, ¿sí o no? La porción larga del tríceps va a formar, junto con la diáfisis del húmero, voy a prolongar acá. Me acuerdo mucho en mi clase de geometría hace ya 150 años. Yo estudiaba con Euclides, con Pitágoras, con esa gente. Entonces, con Tales de Mileto, no, me encantaba la geometría. A mí me encantan las matemáticas, ¿eh? Y la química, no sé qué considero anatomía. Pero miren, prolongo, como prolongamos, puras prolongaciones. Prolongo hacia abajo esto viene a ser la diáfisis del húmero, ¿verdad? Lo prolongo hacia abajo y formo acá, mírame, otro triángulo. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta o no? Formo otro triángulo. Pero este triángulo ya está fuera del triángulo de los redondos. Ya está fuera. No es parte del triángulo redondo, ¿sí o no? Ya, muy bien. Este triangulito que está aquí afuera se llama igual que el cuadrilátero. Se llama igual. Se llama triángulo húmero-tricipital. Este de acá, este era el cuadrilátero húmero-tricipital, ¿te acuerdas? Y este de abajo es el triángulo húmero-tricipital. Se llama igual, pero uno es cuadrilátero y el otro es triángulo, pues. Esa es la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Se llaman iguales. Y tal vez para hacer las diferencias es que ponen los epónimos, ¿no? ¿Qué epónimo tiene el cuadrilátero húmero-tricipital? Cuadrilátero de Velpont. Epónimo es el nombre del autor que lo escribió o que creen que lo escribió. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Velpont. Ese es el cuadrilátero. Y este triángulo húmero-tricipital dicen que fue descrito por un famoso anatomista nacido en España, pero que ejerció la medicina en Argentina, en Buenos Aires, en la UBA, la Universidad de Buenos Aires, allá por 1960, el famoso doctor Avelino Gutiérrez, profesor de la Universidad de la UBA de Buenos Aires. Se le conoce como un anatomista argentino, pero él es de origen español. ¿Correcto? Pues cuando hablen de epónimos, por lo menos tienen que saber quién fue la persona. Se le conoce como triángulo de Avelino Gutiérrez. Triángulo de Avelino Gutiérrez. Ese es el triángulo húmero-tricipital. Pero el triángulo de Avelino Gutiérrez o triángulo húmero-tricipital está fuera del triángulo de los redondos. ¿Quedó claro? Entonces, con esos esquemitas que hemos visto, con esos garabatos que he hecho, ustedes pueden determinar claramente los límites de cada una de estas regiones. Por ejemplo, ¿cuáles son los límites? Te preguntan. ¿Cuáles son los límites del triángulo húmero-tricipital? Perdón, triángulo homotricipital, este de acá. ¿Cuáles son los límites del triángulo homotricipital? O sea, este de acá. Entonces tú dices, límite superior, arriba el redondo menor, abajo el redondo mayor, y por fuera, lateral, la porción larga del tríceps. ¿Quedó claro o no? Entonces, límite superior, redondo menor, límite inferior, redondo mayor, lateralmente, porción larga del tríceps. Esos son los límites del triángulo homotricipital. ¿Quedó claro? ¿Sí? Tríceps, porción larga del tríceps. El bíceps está adelante, eso no tiene que ver. Muy bien. Luego tenemos nosotros, ¿cuáles son los límites del cuadrilátero húmero-tricipital? Ah, ya, si es cuadrilátero deben ser 4, pues. Deben ser 4 límites. Arriba, redondo menor. Abajo, redondo mayor. Medial, porción larga del tríceps. Lateral, cuello quirúrgico del húmero. Cuello quirúrgico del húmero. ¿Quedó claro? Esos son los límites del cuadrilátero de Velpont. Del cuadrilátero húmero-tricipital. ¿Está claro? Muy bien. Y si te preguntan cuáles son los límites del triángulo húmero-tricipital o triángulo de Avelino Gutiérrez, pues sus límites también obviamente van a ser 3. Su límite superior viene a ser el redondo mayor. Su límite medial viene a ser la porción larga del tríceps. Y su límite lateral viene a ser la diáfisis del húmero. Diáfisis del húmero. ¿Correcto? Perfecto. Ya saben entonces los límites. Y ahí lo que está escrito en la diapositiva es el contenido. El contenido. ¿Qué voy a encontrar en estas regiones?
Dentro del triángulo homotricipital, o sea, acá, dentro de este triángulo homotricipital, voy a encontrar, como está escrito ahí, los vasos circunflejos escapulares. Los vasos circunflejos escapulares. O sea, que aquí adentro está la arteria y la vena circunfleja escapular. Luego, en el cuadrilátero húmero-tricipital, acá, en el cuadrilátero de Belcourt, voy a encontrar, mírenme, claramente se ve acá, el famoso nervio axilar o circunflejo, que es el que rodea el cuello quirúrgico del húmero, y la arteria que lo acompaña, junto con la vena, los vasos circunflejos humerales posteriores. Cuando digo vasos, se entiende arteria y vena. Arteria y vena. ¿Correcto? Y por último, en el famoso triángulo de Avelino Gutiérrez, ¿qué cosa voy a encontrar dentro? Acá, en el triángulo húmero-tricipital, triángulo de Avelino Gutiérrez. Miren, ve, ahí al fondo se ve, el nervio radial. El nervio radial, junto a los vasos humerales profundos. Humerales profundos. ¿Quedó claro? Muy bien, perfecto. Entonces ya conoces la topografía de esta región. Y acá lo he hecho este esquema para que quede claro y nunca te olvides. ¿Ya? Perfecto, ya lo hemos descrito. Muy bien. Aquí en hombro hay articulaciones. Las tres articulaciones, como he puesto ahí, son de tipo sinovial de artrosis. La primera, esta articulación, la más importante, la articulación escápulo-humeral. Escápulo-humeral. O gleno-humeral, ¿no? La segunda, esta articulación de acá, la articulación acromioclavicular. Acromioclavicular. Y la tercera, aquí no se ve, es donde la clavícula se une al esternón, se articula al esternón, esternoclavicular. Esas son las tres articulaciones principales del hombre, ¿ya? Muy bien. La primera, aquí estamos viendo claramente, la primera, la articulación escápulo-humeral o gleno-humeral, ¿no? Entre la cavidad glenoidea de la escápula, ¿se acuerdan? Y la cabeza del húmero. Y la cabeza del húmero. ¿Correcto? Muy bien. Como he puesto ahí, es una articulación de tipo sinovial, de artrosis, ya saben por qué, eso les conté en la clase pasada. De subtipo poliaxil, poliaxil en artrosis esférica. ¿Se acuerda que las enartrosis son poliaxiles? Se mueven en los tres ejes. Es esférica. ¿Por qué? Porque una de las superficies, en este caso, la cabeza del húmero, tiene forma de una esfera. Tiene forma de un tercio de esfera. ¿Correcto? Bien. Esta articulación posee un rodete, aquí lo vemos. Posee un rodete o labrum, cuya función es ampliar el área de contacto entre todos los huesos. ¿Ok? Es la articulación más incongruente, he puesto ahí, más incongruente del organismo. ¿Qué significa incongruente? Una articulación incongruente es aquella donde las dos superficies óseas, los dos huesos que se van a articular, son notablemente diferentes en tamaño. Ustedes ven claramente que no toda la cabeza del húmero, entra en la cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea es muy pequeña. La cavidad glenoidea es un tercio del tamaño de la cabeza del húmero. Un tercio. O sea, la cabeza del húmero es mucho más grande que la cavidad glenoidea, por lo tanto no entra totalmente. ¿Me dejo entender? Cuando en una articulación las dos superficies tienen prácticamente el mismo tamaño, decimos que esa articulación es congruente. Congruente. O sea, congruencia articular es cuando las superficies son casi del mismo tamaño, encajan perfectamente. Pero eso es muy raro, porque eso limita movimientos. En cambio, cuando las dos superficies son notablemente de distinto tamaño, estamos hablando de incongruencia articular. Esta incongruencia articular tiene una ventaja y tiene una desventaja. La ventaja
La gran ventaja de la incongruencia de la articulación es que eso le permite gran rango de movimiento. Gran rango de movimiento. Esta notable diferencia que hay entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea permite que la articulación glenohumeral sea la articulación más móvil del organismo. Es la que más se mueve en el cuerpo humano, la articulación del hombro. ¿Correcto? Pero la desventaja de que sea incongruente es que también la hace una articulación fácilmente luxable. Se luxa con facilidad. ¿Saben qué es luxación, no? Cuando las superficies pierden continuidad, cuando se sale un lado. Por eso en emergencia, de 10 pacientes con luxaciones, 6 o 7 de ellos son luxación de hombro. Pregunta clásica de examen de concurso. ¿Cuál es la articulación que se luxa con mayor frecuencia? El hombro. ¿Correcto? Generalmente son personas que son bajitas de estatura. ¿Y qué pasó? Iba en el bus, ahí colgado ahí del pasamanos. Si eres bajito, agárrate pues de los asientos, todo, pero hay unos que tienen mucha actitud, tienen agarro. ¿Correcto? El bus pisa un bache, ¡pum! Hombro afuera. Ya no puede, llega la emergencia así. ¿Correcto? O también caídas con el brazo extendido. Cuando caes con el brazo extendido, también se te descoloca el hombro. ¿Me dejo entender? Clásico. Muy bien, ya saben eso. Ya es son las que con mayor frecuencia se usa. Perfecto. Bien, esta articulación está rodeada por una serie de ligamentos, como ven ustedes acá, una serie de ligamentos. Tenemos aquí arriba, miren este ligamento, este es el ligamento coracohumeral. Coracohumeral, porque va de la coracoides al húmero. Coracohumeral. Y estos 3 ligamentos de acá, estos son los ligamentos glenohumerales. Glenohumerales, uno superior, uno medio y uno inferior. ¿Correcto? Estos son los ligamentos. Esta articulación entonces tiene ligamentos en su cara superior y en su cara anterior. ¿Ok? Perfecto. Bien. La articulación acromioclavicular es esta que está acá, esta que está por acá, ¿lo ven? Acromioclavicular. También es una sinovial de artrosis, pero de su tipo biaxil, artrodia o plana. Artrodia o plana. Las artrodias son biaxiles, ¿se acuerdan? Esas son la articulación acromioclavicular. Y la tercera, esta de acá, la articulación esternoclavicular, entre la clavícula y el manubrio esternal. También, de subtipo sinovial, perdón, de tipo sinovial de artrosis, de subtipo biaxil, encaje recíproco o en silla de montar. Nada más. Perfecto. La acromioclavicular, acá la vemos. La acromioclavicular también tiene sus ligamentos. Los ligamentos acromioclaviculares. Acá están. Ligamentos acromioclaviculares que están fijando esta articulación, pero también aquí aparecen 2 ligamentos más que ayudan a fijar esta articulación. Estos son los ligamentos coracoclaviculares, que son 2. El anterolateral, este anterolateral se llama el ligamento trapezoide, y el posteromedial, este se llama el ligamento conoide. El trapezoide y el conoide son los 2 hermanitos coracoclaviculares. ¿Por qué se llaman así? Pues va del coracoides a la clavícula. ¿Quedó claro? Sí.